Satanás bien lo sabe, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Si Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. ¡Sí, Señor! Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hola hermanos, amigos que me escuchan en este precioso día. Les saluda la hermana Patricia Canaca del Ciatal. Bendigo el nombre de Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder ministrarles a cada uno de ustedes por medio de la palabra. En este momento les voy a compartir una poderosa palabra que la he titulado En mi debilidad, Cristo me fortalece. En mi debilidad, Cristo me fortalece. Nos iremos a la palabra y buscaremos el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Y dice la palabra, verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
La fuerza nuestra no radica en la carne. La carne tiene que debilitarse. El apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, pero cuando soy fuerte, entonces soy débil. Gloria a Dios. No sabemos en qué tremenda circunstancia o agonía o determinación se encontraba Pablo. Pero él clamaba al cielo, clamaba al Señor que le quitara un aguijón en su carne que lo abofeteaba continuamente. La respuesta divina no se dejó esperar. El Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amigo, querida amiga, hermanos que me escuchan, la debilidad es cuando el poder de la carne se debilita, cuando la persona es golpeada a través de la prueba, del dolor, de la enfermedad, de la situación económica, de la persecución, de la calumnia, de la burla. No sé cuántas cosas más usted haya pasado o esté pasando en este momento, pero recuerde que es parte de la prueba. La persona entonces se siente débil en la carne. Espiritualmente hablando, ya no es altivo, ya no es grosero. Entonces se siente débil en la carne. Y cuando surge el poder glorioso del Espíritu, entonces se ha fortalecido el Espíritu. Empieza esa persona a ser más humilde. ¿Por qué más humilde? Porque cuando estaba poderoso en la carne, no le aceptaba nada a nadie. Era altivo, era grosero, no aceptaba que nadie le diera un consejo, no permitía que nadie le señalara un error y quería vivir independientemente de los demás. Por eso, gracias a Dios por las pruebas que atravesamos, sabiendo que todo esto es solamente un proceso. Bendecimos el nombre de Dios, hermano. No reneguemos, no murmuremos, no cuestionemos a Dios el por qué la prueba. Porque la prueba, hermanos, es parte del proceso para que nosotros en nuestra altivez, en nuestra arrogancia, el Señor nos humille, el Señor nos humilla, el Señor nos doblega por medio de esas pruebas, porque es necesario que seamos probados. ¿Por qué, hermanos? Es necesario que atravesemos todas esas pruebas, todos esos procesos dolorosos. Lo que Dios se propuso hacer con este hombre de Dios fue debilitar su carne a través de un aguijón que lo abofetee, que lo humille. Entonces este hombre en su espíritu entiende que es débil. Ya no dice soy fuerte, sino soy débil. Gloria sea su nombre. Cuando una persona se siente débil en su carne, empieza a aparecer en su vida ciertas características muy atractivas, como son la humildad, la amabilidad, la sencillez y otras virtudes más. Su carne se debilita y ya no está pensando en él. Ya no hay egoísmo en esa persona. ¿Por qué? Porque en su vida han aparecido esas características muy atractivas. Ser humilde, ser amable, ser sencillo como lo fue Cristo. Y así otras muchas más. Su carne se debilitó y ya no está pensando solo en él, solo en ella. Está pensando en los demás. Cuando una persona está carnal, es
una persona odiosa. Esta no saluda a nadie, más bien espera que le saluden. Espera que todos le den un vaso con agua, pero él no se lo da a nadie. Ella no se lo da a nadie. Espera que todos hablen bien de él, pero él no habla bien de nadie. Eso, hermano, eso, amigo, es la carne, pero el poder del Espíritu va a debilitar esa carne. Leeremos el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. La palabra de Dios claramente dice en el 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Cuando la carne está fuerte, se opone al Espíritu, y el Espíritu dice, tengo hambre y sed de Dios. La carne nunca tendrá hambre de Dios. ¿Sabe que tiene hambre? ¿Sabe de qué es lo único que la carne le da hambre? De las fiestas, de las playas, de los cines, de ver películas de terror, pornografía, de modas indecorosas, modas sucias y corruptas. Esa es la carne. La carne le pide a usted que no busque de Dios, que no lea la palabra. La carne le dice que el evangelio es aburrido, que andar en Cristo es lo peor que le puede suceder porque la carne se deja manipular por las obras del enemigo. El Espíritu, óigame bien, el Espíritu le inclina a tener hambre y sed de Dios. Aunque la carne se oponga, el Espíritu le inclina a tener hambre y sed de Dios. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Vámonos al libro de Gálatas nuevamente, ahí mismo en el capítulo 5, verso 17. Ahí mismo lo leemos, ahí lo tenemos. Tienen una lucha entre sí. Tienen una lucha entre sí. A la carne le gustan las cosas de la tierra, como la pereza, el sueño, el ir solamente el domingo al templo. Qué lujo, ¿verdad? Y el resto de la semana descansando, viendo la televisión, viendo novelas, viendo películas sucias, porque lo que hacen eso no se acercan a Dios. Los que hacen todo esto que anteriormente se los dije, hermanos, se los comenté, no se acercan a Dios. Tienen una lucha tremenda. Es una lucha poderosa, avalada y apoyada por el diablo. No le ponga duda. La carne está asesorada por las tinieblas, por el pecado. La carne está avalada por el pecado, por todo lo contrario a Dios, por todo aquello que la desvía de Dios. Pero el Espíritu está asesorado por el Espíritu de Dios. Gloria sea su nombre. Esta es una buena noticia, hermanos. El Espíritu está asesorado por el Espíritu de Dios. Por eso el apóstol Pablo clamaba que fuéramos fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. Cuando tenemos esa fortaleza del Espíritu de Dios en nosotros, entonces la carne no nos puede detener. Cuando estamos fortalecidos en el Señor, ¿cuál carne, hermanos? A usted no la detiene el enemigo, a usted no la detiene la carne porque usted está avalada, usted está segura en Cristo.
La palabra dice claramente en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10 al 12, y lo leeremos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de nuestra fe, sino en el poder de Dios. El 11. Además dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se lo leeré nuevamente el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria sea su nombre. Así que, mi querido amigo, amiga y hermano que me escucha, esto no es un juego. Esto no es un juego a la religión. Dios está formando un batallón. Dios está formando un batallón, porque aquí tenemos que batallar. Tenemos que tener el espíritu fuerte. Amén. El Señor nos ha mandado, hermanos, no a turistear aquí en la tierra. No nos ha mandado a venir de turistas, ¿verdad? Nos ha mandado a trabajar, a pelear. ¿A pelear con quién? Con Satanás, con el enemigo, con ese que solo ha venido a querer dominar esta carne. Pero miren qué bueno es Dios. Miren qué fiel es Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy bonita. Si nosotros realmente queremos fortalecernos en el Señor, si realmente nosotros queremos agradar al Señor, sometámonos no a la carne, sino que al Espíritu. Sometámonos a Dios, porque Dios quiere que seamos fortalecidos. El Señor quiere que nosotros tengamos una determinación. Y Dios quiere, hermanos, que lo honremos, que lo glorifiquemos en nuestra debilidad, que lo glorifiquemos en nuestra fortaleza. Para finalizar, quiero compartirles. Cuando la Biblia dice, diga el débil, está esperando que lo diga. No es algo figurativo, es algo especial y poderoso. Es declarar exactamente contrario a lo que siente tu alma, a lo que dicen tus pensamientos. Es declarar lo contrario a lo que dicen tus emociones. Es lo contrario a la lógica, a lo tremendo de las circunstancias. Es tener fe en el Dios Todopoderoso. Y es llamar a lo que no es como si fuera. Es andar por fe y no por vista. Es declarar en la soledad que no estás solo, en la enfermedad que estás sano, en la escasez que estás saciado, en la debilidad que sos fuerte. Bendito sea el Señor. Bendigo la vida de mis pastores. Bendigo la vida de cada miembro de Iglesia Cristiana Discipular y creo y declaro en el nombre de Jesús, lo declaro, hermanos,
que el Señor nos fortalece en nuestras debilidades. El Señor fortalece nuestras debilidades. Y por ello titulé la palabra: en mi debilidad, Cristo me fortalece. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para que sea Dios tratando con cada uno de nosotros. Les invito a orar. Les invito a que hagamos una oración declarando todo lo bueno, declarando todas las bondades del Señor para con nosotros. Aprópiese de la palabra y digámosle al Señor en esta hora: Padre de bondad, quiero disponerme a estar en tu santa presencia, con la tranquilidad que solo tú puedes darme, Señor. Me pongo frente a ti, Dios mío. Oye mis palabras y con tu enorme sabiduría, compréndeme y ayúdame a mejorar cada instante. Señor, te doy gracias por tu gracia que sostiene mi debilidad y mis flaquezas. Te doy gracias, Señor, porque es la fuerza de tu gracia lo que llena mi corazón y me permite avanzar en el camino de la vida. Gracias, Señor, porque es tu mano la que me sostiene ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor, porque es por tu gracia y tu perdón por lo que puedo convertirme en un pequeño instrumento de tu amor infinito. Señor, todo lo que soy y lo que tengo te lo debo a ti que lo revistes de tu gracia. Señor, en esta hora quiero aprovechar para pedirte por las vidas que hoy están luchando con diferentes enfermedades. Dios Todopoderoso, sabemos que todo está bajo tu control soberano. Te pedimos que evites que este coronavirus continúe propagándose. Tú, Señor, eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Señor, en tu gran misericordia nos has sostenido. Hay cosas que nos causan mucho dolor y que nuestra naturaleza humana no comprende por qué suceden. Oro por todos los hermanos y hermanas de Iglesia Cristiana Discipular que han perdido un familiar por este virus que entró a nuestra tierra o por otra enfermedad que haya sido su muerte. Te pido fortaleza y resignación, que puedan aceptar con amor tus designios, tu voluntad, Padre bendito. También oro por provisión. Tú eres un Padre de bondad y provisión infinita. Que haya provisión infinita, Señor, en todas las personas necesitadas. Abrimos nuestro corazón y nuestros brazos al cielo para recibir todas las bendiciones que tú tienes preparado para todos los que te aman y aún para aquellos que están lejos de ti. Que tu misericordia, Señor bendito, sea con cada uno de ellos. Gracias, Dios amado. Fortalécenos, Padre, fortalécenos en nuestras debilidades, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, que seas tú, Padre, revistiéndonos a cada uno con esas vestiduras de amor, vestiduras de misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, todo esto te lo hemos pedido, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Declaramos victoria en nuestras vidas. Declaramos victoria en la vida de nuestros amados pastores, de las iglesias hijas, Iglesia Cristiana Discipular El Suyatal, La Paz, San Pedro Sula. Dios les bendiga a todos. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada,
también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, te lo digo con valor. Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. De los nunca podrá un pobre diablo más que a un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo le voy. Él nunca mide distancias, Él no conoce derrotas. Por eso a Cristo le voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. ¡Sí, Señor!